Estuvimos en la presentación oficial de lo que es el GEN. El GEN como partido político alcanzó el reconocimiento a nivel nacional. Se hizo una actividad en Capital Federal donde fueron importantísimos referentes de este Frente Amplio Progresista que lo compone el Partido Socialista, Libres del Sur. También está allí el GEN, que encabeza Margarita Stolbizer. Y en ese marco, en ese encuentro partidario, emotivo para muchos, charlamos con la diputada nacional Victoria Donda porque de esto que mencionamos nosotros en el comienzo, que nos representa lo estratégico y lo táctico de lo que debe tener por delante cualquier partido político en agenda, hay otros temas, por ejemplo el de la despenalización de la tenencia y consumo de marihuana, y sobre esto charlamos con Victoria Donda, que es una de las diputadas que va hacia adelante para que tenga tratamiento y que salga del Congreso Nacional. Esto nos decía para Orden del Día. Debate en el Congreso el cambio de posición de curas villeros y de algunos sectores que al principio habían salido a oponerse y ahora salieron a apoyar el proyecto y a decir que no están de acuerdo con criminalizar a los consumidores, que lo que hay que hacer es ofrecerles un sistema de salud pública. La verdad es que nadie pretende fomentar lo que ya han fomentado bastante, que son las adicciones. Lo que queremos es terminar con eso, pero la mejor forma de terminar con eso no es haciendo como hicieron durante estos 22 años, sino teniendo un sistema de salud para quienes tienen un problema de salud y la cárcel para los que tienen que ir a la cárcel, que son los narcotraficantes y los que venden en realidad. Y después, sorpresa por lo obtuso, por lo ortodoxo, no sentí, porque los obtusos y ortodoxos son lo mismo de siempre. La verdad es que no me sorprende la posición de los intendentes del conurbano, mucho menos, que son algunos de los que se benefician con este negocio. Así que no, sorpresas ingratas no recibí ninguna, gratas muchas. Te pregunto en función de la ley, porque imaginemos que esto es aprobado. Yo hoy no encuentro mecanismos de contención para chicos en situación de calle, no hay. Entonces, ¿qué podría provocar la ley en sí mismo si no está este basamento que vos lo planteas con claridad, que es ver al niño, al joven, que es víctima de una adicción? Es que yo te hago una pregunta. Hoy vos les ofreces la cárcel. No, yo no ofrezco nada. No, yo te digo, vos como Estado les ofreces la cárcel. No hay sistema de salud. La verdad es que lo primero que hay que hacer es que a ese chico se le dejen de violar sus derechos. Hay que dejar de ofrecerle la cárcel. Yo entiendo el reclamo de un Estado presente. Lo que no puedo entender es que me digan que el Estado solo puede estar presente con una policía. Digamos, eso no lo podemos ofrecer más a quien tiene un problema de salud. ¿A quién se le ocurriría que un alcohólico se puede recuperar en una comisaría? Sobre todo en los sectores más vulnerables. El proyecto entonces es complementario de otros proyectos, te digo, la ley... El proyecto no es complementario. La ley de promoción y protección de derechos es una ley muy bien redactada. Sí, el proyecto no es complementario, el proyecto es un proyecto de ley penal. La ley penal lo que hace es tipificar conductas que son disvaliosas para la sociedad. Lo que es disvalioso para la sociedad es vender droga, eso es disvalioso, es malo vender, es malo comerciar, es malo tomar también, pero es malo para tu salud, te haces mal vos. Entonces, ese daño que te haces vos hay que resolverlo por otro lado. No hay que meterte preso, ni meterte una causa penal, ni que la policía te pueda usar esa excusa para pegarte y pedirte plata. Hay que reducir los nichos de corrupción. Después, paralelamente, hay que pelear por un sistema de salud diferente. Pero en principio, a esto que está donde no tiene que estar y donde se gasta plata realmente de forma innecesaria, muchísimos fondos, hay que sacarlo del derecho penal y en todo caso poner esa plata en el sistema de salud. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos presentás y discutís de lo que hizo Aníbal Fernández? Muchísimas. Entre otras cosas, Aníbal Fernández sigue penalizando a aquellos que consumen en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Aquellos sigue poniendo a criterio del juez cuándo es para comercio, cuándo es para consumo. Aquí el juez tiene que tener pruebas de consumo para decir que pruebas de comercio, para decir que hay un delito. ¿Vos creés, por último, Victoria, que esto va a salir, que además se comprende lo que vos estás planteando, que no es para que aumente el consumo, sino que la realidad hoy del conurbano es alarmante, es decir, hay muchos ciegos? Sí, yo creo que
se comprende. Yo creo que si bien hay una campaña de desinformación, esa campaña no es inocente. Espero que salga, espero que los diputados, que los legisladores no sean permeables a las presiones de aquellos sectores que se han enriquecido hasta ahora. ¿El kirchnerismo acompaña? Una parte... Bueno, ya vamos a ampliar este proyecto porque hace a la explicación de la penalidad. No se estaría penando, como ocurre hoy, la tenencia y el consumo en las proporciones. Y esto ha generado un debate que sacó de eje un tema hasta que la Presidenta de la Nación hizo el anuncio correspondiente al Procrear, que es el programa Crédito Argentino. Ya está aquí, como decía el jefe de ANSES, Moreno, pero además es un hombre que conoce el desarrollo de toda la política denominada de inclusión, que utiliza los fondos de ANSES para dotar a los sectores más vulnerables las mínimas posibilidades o máximas posibilidades de ser incorporados a un esquema más global. Y en ese congreso del GEN pudimos charlar con el señor Hermes Wiener, doctor Hermes Wiener, que fue candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista el año pasado, y le preguntamos por el anuncio. No es la primera vez que se hace un anuncio de líneas de créditos para la construcción de viviendas, y ha generado tamaña expectativa que, por lo menos los que escuché hace 3 horas atrás, hay 290.000 solicitudes ya presentadas sobre un total de 400.000, y estoy hablando en menos de una semana. Hermes Wiener charló con Orden del Día sobre esto. Primero hay que mirarlo como una cuestión positiva, que se piense en la vivienda. Está en la Constitución argentina el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, nos parece realmente importante que comencemos a mirar en las cuestiones que están en la Constitución y que no estamos cumpliendo. Ahora, lo que no nos parece bien es que hay 2 derechos constitucionales, uno es el derecho a la jubilación y el otro el derecho a la vivienda, que no pueden retasearse unos a otros los ingresos, sino que tienen que tener ingresos claros. Por eso nosotros estamos en la decisión de volver a presentar un proyecto de ley que permita la intangibilidad de los recursos del ANSES, porque si ese dinero es para los jubilados, tiene que ir para los jubilados. Y crear paralelamente otro fondo que permita realmente un fondo cíclico de la vivienda, con lo cual pensar que el problema de la vivienda no se va a solucionar en un par de años, va a necesitar por lo menos 10 años, pero es necesario ponernos en marcha. Entonces, si nosotros tenemos una propuesta sólida y una financiación adecuada, creo que realmente vamos a lograr solucionar el problema del déficit de vivienda. Bueno, y la última tiene que ver con la transparencia o la corrupción, no sé con cuál se queda. Bueno, con la transparencia, claro, sobre todo porque nosotros venimos desde Juan B. Justo, que decía manos limpias y uñas cortas. Entonces esto lo usaba él para la cirugía, ¿no? Para la asepsia, pero después lo aplicó para la política. Y en todos los casos donde gobernó el socialismo, Mar del Plata, Zárate, Rosario, etcétera, nunca hay un caso de corrupción. Y esto que realmente es un valor para la realidad argentina, es una rareza, pero es un valor que tenemos que conservarlo. Bueno, ahí está el Zócalo todavía. Lo que estaba diciendo Hermes Wiener tiene relación directa con la mirada de una persona, de un dirigente político que tiende a la construcción. Fue el que menos críticas realizó de todas las notas que hicimos en esa jornada a propósito de el Procrear, el programa de crédito argentino. Él es consciente que la realidad en la Argentina sobre emergencia habitacional no requiere demoras ni mayores análisis, pero sí está reclamando, y una parte de la nota, y ahí hay una coincidencia de todos los integrantes del FAP, que la crítica está acentuada en la utilización de los fondos del ANSES, esto es el dinero de los jubilados. Quiero decir que la ANSES tiene un fondo de garantía de sustentabilidad, y lo que vamos a charlar en el segundo bloque con Walter Festa es cuál es el tope que tiene el ANSES para utilizar recursos de los jubilados, y que ese tope determina que mañana los que están aportando puedan ser futuros jubilados sin que se vacíen las cajas, porque esto es algo que ha ocurrido a lo largo de los años
y sobre todo las cajas provinciales. Vamos a dejar por un instante este tema de las viviendas, del anuncio, de la metodología, lo que se tiene que explicar, porque uno de los discursos más salientes, más destacados y mejor escuchados fue el de la senadora nacional del Frente Amplio Uruguayo, estoy hablando de Mónica Xavier, que participó de este Congreso del GEN y que además fue ungida como presidenta del Frente Amplio Uruguayo. En su discurso habló de la necesidad de entender la autocrítica, de comprender el valor del partido, de darle mayor importancia a lo que son las redes sociales sin perder de vista lo que es la construcción política con los valores que jamás debieron perderse y que en el uso de la tecnología van quedando relegados. Pero fundamentalmente le explicó a todos los concurrentes que estaban allí de qué se trata la reforma tributaria que debe ser gradual y que está en marcha en el vecino país. Estoy hablando de Uruguay, con más de 3 millones de habitantes. La senadora nacional del Frente Amplio Uruguayo, Mónica Xavier, charló con nosotros de esta manera. Senadora, ¿qué aspectos todavía perduran del neoliberalismo? Porque usted también habló de esto, hay que reconocer que nos atraviesa. Yo creo que los que tienen que ver con pautas culturales que quedaron muy marcadas, como tiene que ver todo lo del consumismo, de un consumo desenfrenado, en donde, bueno, muchas veces no hay hacia los más jóvenes la transmisión de que esas cosas no hacen a la felicidad, pero sin duda que te lo venden como que sí. Entonces yo creo que el hacer la tuya, esa forma de aislar a cada uno pensando que esa es la forma en la que cada uno se puede salvar y no en colectivo. A la cultura neoliberal hay que oponerle la cultura de la clave en democracia y en clave política, y me parece que esas son las cosas que nosotros tenemos que lograr reivindicar en todo proceso de cambio, y como se decía hoy, no como un hecho aislado, sino como un proceso en donde permanentemente la constancia del trabajo es la que da sus frutos. Usted habló de la importancia de una reforma tributaria que en Uruguay se hace de manera gradual, que siempre genera resistencia. ¿Hasta dónde tiene que llegar la gradualidad? Gravar a aquellos que aún pagando obtienen beneficio de un sistema, de un modelo, exenciones para los que nunca van a poder pagar y que necesitan de esos pocos ingresos para salir de los estratos de indigencia y pobreza. Sin duda que hay sectores que no deben de tributar, que deben de ser beneficiarios de la política tributaria que luego convierte esos recursos en políticas públicas de reconocimiento y accesibilidad a los derechos, como son la seguridad pública, la educación, la salud pública. Creo que tiene que haber una serie de estratos en los que esa imposición no ocurra para realmente en los estratos más altos poder hacer esa redistribución. No alcanza lo tributario para generar justicia social. Hay también que poder descentralizar la riqueza. Nuestros países viven de manera muy dependiente de la producción de su tierra y tenemos la enorme ventaja natural, pero también tenemos que lograr valor agregado, industrialización, cadenas de valor, y eso es lo que logra descentralizar esos focos de enorme riqueza de los cuales dependés, si quieren o no seguir extendiendo o si quieren simplemente vivir en países de estancia. Quedó para otro momento, es muy breve, pero la referencia que hizo Mónica Xavier sobre el impacto, sobre el valor que tiene para el Frente Amplio la llegada de Pepe Mujica a la presidencia de Uruguay. Pero me voy a quedar con el aspecto central de lo que dijo ella en una locución más o menos 20 minutos, que es el valor de la autocrítica, no creer el Frente Amplio que ha alcanzado algún nivel o algún estadio que le dé ese nivel de consenso que la sociedad uruguaya no le va a otorgar, y lo dijo con suma claridad. A la derecha se le puede perdonar 150 años de traición, a la izquierda ni 5 años.